Hoy es martes 4 de junio del 2013. Bueno, Padre, le pedimos que nos esté guiando en este estudio que estamos haciendo sobre la Iglesia, sobre esta confesión, que podamos entender esta parte del capítulo 9, el párrafo 9, donde vamos a hablar de la elección de los gobernantes de una iglesia local que estamos viendo. Esto que me esté guiando por Santo Espíritu y su santa palabra, para que sean edificados aquellos que van a escuchar. Llegamos entonces al párrafo 9, estamos viendo de la iglesia local, hago un poco de repaso, vuelo de pájaro. La iglesia local es esta parte de acá, o sea, donde ha sido instituido bíblicamente, una iglesia, en un barrio, en una parte donde haya sido el Espíritu Santo haya levantado, no importa si es una casa, si es un edificio, porque Dios no habita en templo hecho por manos del hombre. Entonces, ¿qué sucede? Estamos viendo en eso, ya vimos la iglesia universal, que es la que está en todas partes del mundo, ¿no? Y ahora la iglesia local sería la parte de acá. Ahora nos concierne ver la elección de los gobernantes de una iglesia local. La declaración dice así: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo por común sufragio de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de mano de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para un diácono que sea escogido por el mismo sufragio y apartando mediante oración en la misma imposición de mano, ¿no? La base bíblica, Hechos 14:23, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado y con ayuno los encomendaron al Señor en quien había creído. Hechos 6 del 1 al 7, la elección de los ancianos, ya sabés cómo se hace, ¿no? Ahí. En 1 Timoteo 3 del 1 al 7, pero es necesario que los obispos sean irreprensibles, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Acá está hablando los requisitos. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿No? Un neófito. Bueno, hablamos ahí, entonces está dividido en dos partes, o sea, cómo constituyeron, o sea, los ancianos y los diáconos, y en la otra parte muestra, bueno, los requisitos, ¿no? En el gobierno de la iglesia, pues siempre vuelvo a decir lo mismo, las iglesias se dividen, no todos tienen el mismo gobierno, o sea, de la iglesia, los pentecostales tienen una forma, los reformados tienen otra forma, dentro de los mismos reformados también se dividen, entonces vemos que algunos creen una cosa, otros creen otra cosa, y bueno, pero vamos a tratar de ir despacio, ¿no? En algunas iglesias, por lo menos que vemos ahora en este tiempo moderna, no sucede así como era en la antigüedad, o sea, como nosotros estábamos viendo constituir los pastores, ¿no? Son algunos, o sea, por lo menos algunas iglesias que sigue manteniendo bíblicamente como constituir, o sea, vamos a decir, los oficiales, los pastores, o sea, los ministros, ¿no? Los diáconos y los requisitos que se necesitan. Y algunos ya los vimos que otra vez que era por ignorancia de las escrituras y otros vimos que por tradición y conveniencias personales, que a veces me conviene que me van a pagar más, ya lo vimos otra vez, o por estas cosas y son por conveniencia que no lo hacen. A otros a veces el pastor pone como descendencia a su hijo, cuando como eso no es bíblico, porque hay requisitos que ya nos nombramos en primera Timoteo 3, 1 al 7, es necesario que los hijos sean reprensibles, y sigue diciendo, no maridas a una mujer, y Tito también dice lo mismo, entonces no se puede delegar así como una imposición de mano y le pasás, no se trata de eso, ¿no? Lamentablemente en la iglesia suceden cosas así, pero no es como tiene que ser bíblicamente constituido, o sea, puesto un pastor. No podría reemplazarlo un hijo, porque tiene que cumplir ciertos requisitos y la iglesia tendría que aprobarlo. No podría hacerlo así. Voy a hablar un poco nomás porque es cortito el párrafo no. Quiero que se entienda algo. Acá la confesión no lo nombra, pero lo voy a decir yo. Acá dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno comendaron al Señor. Y acá vemos que la iglesia está... Lamentablemente acá está con la confesión, o por lo menos la que aparece acá, no muestra que el Espíritu Santo
dijo, apartadme, a poner a Pablo y a Bernabé. Acá solamente se dice que la iglesia, como si fuera una votación, como si hubiera sido como bueno, lo que expliqué otra vez. Pero si vemos, por eso yo digo, la confesión es buena, pero lo que sucede es que vemos qué es lo que dice las Escrituras. En el contexto dice que el Espíritu Santo llama a Pablo y a Bernabé. Y después, bueno, la iglesia sí responde hacia este llamamiento y después designa, lo mismo que cuando van a elegir, o sea, que representaba a que iba a suceder al apóstol que había muerto, que era Judas, o sea, que se había ahorcado, y ellos hicieron, o sea, hicieron como una votación que se hacía en esa época, ahora no creo que no se va a hacer, ¿no? Que ellos pusieron como sacar a suerte, como un palito, y decidieron. Es una tradición que yo tenía en judío, ¿no? Y para que Dios mostrara, y salió uno de ellos, pero ¿qué sucede? Pero era el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, que ya lo expliqué muchas veces. La iglesia puede llamar, o puede designar a alguien, o puede comprar a un pastor, le puede poner un sueldo, como quiera, pero si el Espíritu Santo no ha hecho un llamamiento interno, ya lo vimos una vez con la teología sistemática de Luis Berkhoff, o sea, un poco sistematizado, o por Calvino, o las mismas escrituras, no hace falta ninguno de esos teólogos, las mismas escrituras dice que el Espíritu hace el llamamiento, pone el querer y el hacer dentro de la persona para que busque, para que anhele ese llamamiento. Si no, no existe, solamente vemos un pastor que ha estudiado en un seminario y con el título busca donde le paga más o donde la conveniencia que está. Como siempre dije otra vez, si tiene que venir acá y no hay sueldo, ¿qué hace? No quiere. Entonces no hay un amor hacia la obra. Tiene que ver el Espíritu Santo, llamar y poner ese anhelo como los profetas que sufrían y padecían. Pablo pasaba hambre y bueno, si no está eso, ante el primer problema que tiene se va. O pide carta de renuncia, como decía una vez en un comentario Hendricks, hablando de Romano, que hace muchos pastores de hoy decía que tenía que tener problemas, se mandan carta de renuncia y se van. No era como Pablo que no cobraba una moneda, nada plata, solo con la comida que por ahí le daban y la vestimenta. Pero por eso tiene que ser un llamamiento y tiene que haber ciertos requisitos que ya están ahí, que lo invito a que lo lean, no voy a estar texto por texto, o sea, palabra por palabra viéndolo, pero están los requisitos, ¿no? Que se necesita. Entre uno de ellos es apto para enseñar y después todos los otros requisitos son morales que él debe cumplir. Ahora voy a hablar un poco de la imposición de mano, o sea, como sobre el tema de que hablamos de la designación, o sea, para el gobierno, o sea, de la iglesia, de los ministros, ¿no? Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que llama a las personas y que él es el que los cualifica, o sea, y los dota de dones para que ellos puedan ejercer o gobernar la iglesia. Si no, no va a poder hacerlo. O sea, solamente tendría conocimiento nada más. Y no es que la iglesia tiene el derecho de designar un hombre para un oficio, porque si Dios no le ha capacitado para gobernar la iglesia, no serviría de nada. O sea que eso. ¿Se puede llegar a entender? Entonces, esto lo tomo con pinzas yo porque hay muchas iglesias que se dividen en esto y nosotros ya sabemos acá más o menos cómo nos manejamos. Me acuerdo que una vez llamé al tabernáculo metropolitano de Londres para preguntarle cómo era el gobierno. Uno de los pastores me había dicho que allá lo que hacían con el señor Peter Master tenía algo que decir, entre ellos el gobierno, él oraba, se apartaba, pero él no tomaba la decisión, o sea, sino que le comunicaba a los otros ancianos pasaban, o sea, a los diáconos y así los oficiales, iban aprobándolo, y después se pasaba a la iglesia, se hacía una votación, y si alguno levantaba la mano en contra, se volvía a orar de nuevo, en conjunto, y bueno, y así la forma de gobierno allá, o sea, la forma y cambia, o sea, mucho en diferentes partes, ¿no? Yo se lo dejo así por ahí porque yo podría estar explicando mucho de esto y el gobierno se divide. Pero nosotros creemos, o sea, por lo menos en esta iglesia, creo yo, que el llamamiento tiene que hacerlo el Espíritu Santo, no sirve de nada, por supuesto después tiene que ser apto para enseñar y todos los requisitos, pero si no fue llamado por el Espíritu Santo, por más que tenga el estudio en teología sistemática y divinidades, y has estudiado en el Seminary Institute de Calvin, cualquier cosa que tengas, no sirve de nada porque solamente tenés conocimiento,
tiene que tener el Espíritu Santo y por supuesto Él después lo va a dotar con los dones y los requisitos que necesita. Si no, no sirve de nada. Para ir cerrando, sobre la imposición de manos, porque es el capítulo 9 que quería mostrar. Quería mostrar algo. Una vez hablé con alguien y me ha dicho que había sido impuesto de manos, que le había ordenado. Y bueno, yo le he dicho, está bien, porque aparece en las escrituras. Lo que sucede es que no sirve de nada, porque si lo vuelvo a decir de nuevo, si no has sido llamado por el Espíritu Santo, lo único que vas a tener es una ordenación por hombres, nada más que reconocen aquello que Dios ha hecho, pero nada más. Pero eso no te pasa ningún don, no te transfiere ningún poder por la mano de que lo han ordenado, porque tenemos a muchos, o sea, en la iglesia que han sido llamados como los apóstoles, Judas andaba con Cristo, tenemos a muchos, además, ¿y qué sucede? Que si no han sido escogidos ante la fundación del mundo, o te han llamado como Jeremías, dice, te llamé del vientre de tu madre, si Dios no ha hecho ese llamamiento, no sirve de nada, que tengo la imposición de mano, tengo esto, aquello, porque lo vuelvo a decir una vez más, hasta con lo que queda en la cabeza de muchos pastores, si no ha sido llamada por el Espíritu Santo, no sirve de nada. Quería traer, para ir cerrando, sobre el gobierno de la iglesia, página 703, sobre la imposición de las manos, sobre Luis Berkhoff, y él es el profesor de cátedra sistemática y presidente del Calvin Theology Seminary, y él dice así, la imposición de las manos, o sea, la ordenación viene acompañada con la imposición de manos, o sea, cuando se ordena un pastor se le impone mano. Como dice acá la confesión, claramente la confesión, ¿qué dice acá? La confesión dice, mi Espíritu Santo se ha escogido para mí mismo como un sufragio de mí mismo, dice, con la imposición, eso no digo yo, dice la confesión, dice, con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente a ella, como acá no ha habido constituidos, sabemos cómo empezó esta iglesia, apartándonos de otras iglesias, pidiendo permiso, ya saben cómo empezó eso, ¿no? Entonces la confesión dice, si es que hay, o sea, ordenará, pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que dice, bueno, Berkhoff dice, la ordenación viene acompañada con imposición de manos, claramente se ve las dos, ordenación y imposición de mano en la mano, claramente dice, iban juntas en los tiempos apostólicos, da muchos textos bíblicos, dice así, significa que una persona estaba apartada para un determinado oficio y que algún don espiritual había sido conferido. La Iglesia de Roma opina que estos dos elementos todavía están instituidos en la imposición de mano, confía totalmente. Estoy tratando de ver el pensamiento reformado. A ver, acá está, los protestantes, vamos a hablar de nosotros, así puedo abreviar todo lo que dice Berkhoff. Dice, los protestantes sostienen, o sea, hablando de la imposición de mano, a pesar de todo, que es nada más una indicación simbólica del hecho de que uno ha sido apartado para el oficio ministerial de la Iglesia, aunque consideran la ordenación como un rito escritural y como uno apropiado del todo. No lo consideran esencial en absoluto. La Iglesia presbiteriana le da carácter opcional. Entonces algunos reformados lo dan como algo, como un rito, o sea, como algo, vamos a decir, opcional, que ellos ven la gracia que Dios ya le ha impartido, porque se ve como la persona en su forma, los frutos que está dando, si fue llamado para pastor, se verá, porque la persona tiene que ver que su forma, la misma iglesia tiene que ver, y la misma iglesia lo único que va a hacer no es que lo va a ordenar, o sea, la misma iglesia ve, o sea, que esa persona ha sido llamada por Dios, y lo único que va a hacer es reconocer nada más el llamamiento que Dios ha hecho nada más. Después oran entre ellos con ayuno y ponen mano apartando a esa persona. Eso es lo que puede hacer la iglesia. La iglesia el deber, o sea, lo que tiene, o sea, acá como iglesia, es decir, no, reconocemos, porque ellos ven de que esa persona fue llamada, pero no pueden estar ellos, o sea, levantando, ordenando o pasando a los hijos o trayendo así como si nada. Es Dios el que pone a sus ministros, el Espíritu Santo el que trae aquello que va a poner para que cuiden de su rebaño. Usted levanta una persona. Entonces, eso es lo que creemos nosotros, o sea, los reformados, ¿no? O sea, algunos, porque no todos, algunos sí le dan prioridad importante de que, como lo escuchaba algunos, hay mucha prioridad que tiene que ser impuesto por mano, porque así aparecía, ¿no? Y bueno,
Pero esto vemos como mismo Barco en su teología sistemática dice que es opcional, ¿no? O sea, así que tenemos mucha historia de la iglesia donde podríamos ver que a veces no se hacía así y bueno, muchas veces se concentran mucho en estas cosas y no se concentra tanto le dan más prioridad, como yo digo, a otras cosas, ¿no? O sea, que no quiero nombrarla para no traer tema de discusiones. ¿Está? Espero que se haya podido entender entonces cómo se hace la elección de los gobernantes de una iglesia local. Pero si lo hemos entendido mucho, el Espíritu Santo es el llamamiento, la iglesia reconoce eso, hace una votación hacia adelante, pero es el Espíritu Santo el que va a llamar, que va a poner, no es que un hijo se puede comprar, ¿no? ¿Se puede entender un poco? Bueno, vamos a cerrar ahí sobre este capítulo de párrafo 9, después me quedaría solamente el 10, que se va a traer un poco de discusión y problema, porque voy a hablar sobre el sostenimiento de los pastores, que vengo diciendo hace rato y vengo hablando que en sí no era como ellos creen y como han hecho esto, y por decir esto me han eliminado de muchos lados, porque dije que sí, sostenimiento, y lo voy a seguir diciendo, porque mi mente está cautiva hasta las escrituras y no lo que dicen las personas, porque es así. Entonces, al estar cautivo nuestra conciencia, que es el primer Romanos 14:23, si uno se levanta en contra de la conciencia está pecando. Y yo creo que mi conciencia está cautiva a las escrituras y como era en la antigüedad, y no es esto que como ellos están haciendo, que el pastor debe ser un mantenido. Vamos a ver cómo Pablo trabajaba y muchos del anciano trabajaban en el contexto bíblico, y las ofrendas para qué eran. Vamos a hacer un poco largo esto, pero quiero que quede bien claro acá, como Pablo, como yo siempre he dicho, yo con mis manos he trabajado para sostener acá, y el día que haya ofrenda, vamos a ver, esas ofrendas se harán para los necesitados, porque la ofrenda en sí, ya estoy diciendo lo que voy a hablar, es para los pobres de la iglesia, no es para mí, porque para eso era, también el diezmo era para los necesitados, para que el hambre no padeciera, y voy a hablar un poco de eso, y que sí, el deber de la iglesia también es reconocer, pero el alimento para el pastor, era el alimento que se le daba y vestimenta, mientras tenga para comer lo necesario, si se le ayudaban a Pablo. Pero no hablamos de auto, de casa, que me tengo que pagar esto, y viajes para hacer la conferencia anual del 2013, mentira. Los pobres feligreses se quedan sin un peso pasando hambre para que ellos anden viajando con sus corbatas, nada de eso. O sea, así espero que queden claros lo que voy a hablar, y el que no quiere escuchar puede tranquilamente, cuando yo vaya a ver en la próxima parte, si tiene la opción de no escuchar nada más, o sea, no se puede enojar, si no quiero escucharlo, como cambiar de tele, cambio de canal y ya está, y no escucho. Pero voy a hablar de eso y las escrituras lo voy a hacer bíblicamente. Bueno, como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia, desde el Mar del Plata, amén.